La caravana estaba estacionada desde hacía años al final del sendero polvoriento, justo donde la maleza comenzaba a tragar el borde del terreno. No era grande ni particularmente vistosa, pero se mantenía limpia, ordenada, casi con un aire de dignidad obstinada. Los vecinos decían que era un vestigio de la juventud de don Raimundo, un hombre de 67 años que se había asentado en la colonia tras décadas de viajes por todo el país. Alto, de hombros amplios y piel curtida por el sol, tenía una voz grave que se sentía más que se escuchaba, como si las palabras le nacieran del pecho y no de la garganta. Ariadna lo había visto por primera vez al llegar con su madre tras la muerte del abuelo. Eran los últimos días de octubre, el aire ya olía a cempasúchil y a tierra húmeda, y ella se dedicó durante semanas a limpiar la vieja casa heredada, clasificar recuerdos, lidiar con papeles. Vivía en la capital, pero se había prometido no dejar sola a su madre en esos días difíciles. Tenía 32 años, una belleza sin adornos, de silencios largos y una manera de moverse que parecía contener algo que siempre amenazaba con romperse. Don Raimundo era el único vecino que no la miró con juicio. Los demás la trataban con esa mezcla incómoda de curiosidad y chisme, pero él solo la saludaba con un gesto de cabeza y alguna que otra vez le ofrecía frutas desde su jardín. Fue así como comenzaron a hablar. Primero intercambios breves sobre el clima, luego sobre las plantas, y un día, sin saber muy bien cómo, ella ya estaba sentada con una taza de café dentro de su caravana, observando los pequeños objetos que él había coleccionado en sus viajes: máscaras de madera, piedras talladas, fotografías antiguas, pinceles manchados y lienzos a medio terminar. ¿Pintas?, le preguntó ese día, sin mirar directamente el caballete cubierto con una tela oscura. A veces, respondió él sin más explicación, hay cosas que uno prefiere guardar para sí. Ariadna no insistió. Había algo en la forma en que él hablaba que exigía respeto. No era distante, pero sí reservado. Sin embargo, algo en su presencia le resultaba inevitable. Tal vez era esa voz que parecía envolverla como un abrigo grueso, o el modo en que la miraba, con una calma que desarmaba. No había impaciencia en él. No la juzgaba ni la analizaba. Solo la veía. Con el paso de los días, Ariadna comenzó a visitarlo sin excusas. Tocaba suavemente la puerta de la caravana y él la recibía con una mirada cómplice y una taza ya servida. A veces hablaban por horas, a veces solo escuchaban música en la radio vieja mientras afuera caía la lluvia. En ese espacio todo parecía detenerse, y fue en uno de esos silencios compartidos donde ella comenzó a sentir la tensión. Una noche, mientras la tormenta golpeaba con fuerza el techo metálico, Ariadna estaba sentada sobre el banco de madera, con las piernas cruzadas, descalza, envuelta en un rebozo fino. Raimundo se inclinó para prender una vela y por un instante sus dedos rozaron los de ella. Fue un contacto breve, pero suficiente para que una corriente le recorriera el cuerpo desde la base del cuello hasta la parte baja del vientre. Él la miró, como si hubiera sentido lo mismo, y luego desvió la mirada. No dijeron nada, pero desde esa noche algo cambió. Ariadna comenzó a notar detalles en él que antes se le escapaban. El modo en que movía las manos al hablar, la forma en que se acomodaba los lentes con un gesto lento y preciso, el leve crujido de su voz cuando se reía, y también cómo su presencia la alteraba. Sentía el corazón más acelerado al entrar en la caravana. El calor subía a sus mejillas sin razón aparente, y su cuerpo reaccionaba a su cercanía con una mezcla confusa de deseo y temor. Una tarde de noviembre, mientras la luz dorada del sol caía a través de la ventana, él la invitó a ver uno de sus cuadros. La tela aún estaba sin firmar. Era un retrato femenino, envuelto en sombras suaves y tonos cálidos, con una expresión en el rostro que Ariadna no supo describir.
Cuando lo miró más de cerca, se dio cuenta de que esa mujer era ella, o al menos una versión de sí misma que ella no reconocía del todo. «¿Por qué no me lo habías mostrado antes?», preguntó sin saber bien si estaba molesta o conmovida. «Porque no lo pinté para mostrarlo», dijo él en voz baja. «Lo pinté para recordarte». Ella se giró hacia él. La distancia entre ambos era escasa. Él estaba sentado, su mirada fija en sus ojos, sin rastro de duda o vergüenza. Ariadna sintió un vértigo leve. Sus rodillas se rozaban apenas. El aire entre ellos era pesado, espeso como el vapor después de la lluvia. ¿Y ahora? Ahora estás aquí. El silencio los envolvió. Ella sintió cómo su pecho se apretaba, su respiración se aceleraba apenas. El calor subió por su cuello, por debajo del rebozo, como si la propia atmósfera la acariciara. Raimundo alzó una mano y la detuvo justo antes de tocarle la mejilla. Sus dedos temblaban ligeramente. ¿Puedo? Ariadna cerró los ojos. No dijo sí, pero tampoco se apartó. Los dedos de él rozaron su rostro como si lo memorizaran. Bajaron por el contorno de su mandíbula, lentos, dejando un rastro tibio en su piel. La respiración de ella se volvió más visible, más sonora. Cuando abrió los ojos, él seguía allí, tan cerca que podía sentir su aliento en los labios. «No deberías», susurró ella, aunque su cuerpo decía lo contrario. «Tampoco tú», respondió él, con una media sonrisa triste, y entonces, como si no hubiera otra elección posible, sus bocas se encontraron. No fue un beso impetuoso, fue una declaración suave, una promesa hecha sin palabras. Los labios de él se movieron con una delicadeza que la hizo temblar, y Ariadna supo, en ese instante suspendido, que nada volvería a ser igual. El beso se disolvió con lentitud, como si ninguno de los dos quisiera soltar del todo la certeza de haber cruzado un umbral largamente intuido. Los ojos de Ariadna se mantuvieron cerrados por unos segundos más, como si al abrirlos el mundo pudiera volver a ser el mismo de antes, pero no lo fue. La atmósfera dentro de la caravana era otra. El aire, antes cálido y acogedor, ahora vibraba con una tensión densa, casi palpitante. Raimundo no dijo nada. Se apartó apenas, con los ojos aún fijos en los suyos, y su mano seguía en su mejilla como una caricia suspendida. No había prisa, no la había nunca en él, pero Ariadna sentía que algo en su interior pedía avanzar, como si el cuerpo hablara un idioma al que su mente aún no alcanzaba a traducir. «¿Estás bien?», preguntó él finalmente en voz baja, como si no quisiera romper el hechizo. Ella asintió sin necesidad de palabras, pero en el fondo no era una respuesta simple. Lo que sentía no cabía en una afirmación. Era deseo, sí, pero también una profunda necesidad de ser vista, no como la hija que volvió al pueblo por obligación, no como la mujer que vive a medio camino entre lo que fue y lo que aún no se atreve a ser, sino como algo más. Y Raimundo la estaba viendo. La estaba pintando incluso sin pinceles. Ella se acomodó junto a él en la banca, sus piernas rozándose sin disculpas. Afuera, la noche caía sobre el campo y las luces interiores de la caravana parecían envolverlos en una burbuja íntima y ajena al mundo. «¿Por qué me pintaste?», volvió a preguntar, pero esta vez su voz no exigía una respuesta. Era casi una confesión. Raimundo deslizó sus dedos entre los de ella, y su tacto fue tan sereno como una oración. «Porque había algo en ti que no quería olvidar, una luz, una sombra, un silencio». Ariadna sintió cómo su pecho se estrechaba, el calor de su mano entre la de él, la profundidad de sus palabras, el modo en que no buscaba impresionarla, sino revelarla. Todo eso la desarmaba. Él se inclinó ligeramente, su barba rozándole la sien. «Y ahora estás aquí». Ella cerró los ojos, apoyándose suavemente en su hombro.
El aroma de su piel era mezcla de leña seca, tela limpia y algo más personal, algo que solo él podía tener, un vestigio de tiempo, de caminos recorridos, de historias no contadas. La caravana crujió con el viento de la noche. Adentro todo era quietud, pero sus cuerpos hablaban con una delicadeza antigua, como si hubieran sido creados para este encuentro. Los dedos de Raimundo comenzaron a moverse por su brazo, apenas rozándola, siguiendo un trazo invisible desde el codo hasta el hombro. Era como si la dibujara con la yema, cada roce una línea que despertaba algo más profundo en ella. El silencio entre ellos se llenó de una respiración más densa, más cargada. Ariadna giró el rostro hacia él y por un instante sus labios quedaron a una distancia mínima. Podía ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, la firmeza de su boca, la quietud alerta de alguien que ha esperado demasiado tiempo. No había urgencia, pero sí una tensión ineludible, como si ambos supieran que lo que venía después no podía fingirse ni evitarse. «Quiero quedarme esta noche», dijo, sin rodeos, con la voz baja y la espalda recta. Raimundo la miró largo rato. Sus ojos, profundos como un pozo antiguo, no temblaron. Tampoco sonrió, solo asintió. «Entonces quédate». El calor de la pequeña estufa llenaba el espacio con una dulzura envolvente. Afuera la lluvia comenzó a caer, suave, rítmica. Raimundo se levantó con lentitud y sin decir nada corrió las cortinas de las pequeñas ventanas. Luego volvió sin ruido y se sentó frente a ella, tan cerca que las rodillas se tocaban de nuevo. «¿Tienes miedo?», le preguntó, observándola con esa quietud que tanto la inquietaba. «Sí», admitió ella sin bajar la mirada, «pero no del momento, de lo que puede despertar en mí». Él acercó su mano al rostro de Ariadna otra vez, y esta vez sus dedos recorrieron su mandíbula con más decisión. El pulgar se detuvo en la comisura de sus labios apenas un segundo. «Tal vez eso sea justo lo que necesitas». El segundo beso fue más profundo. No fue rápido, no fue voraz, fue hondo, lento, como si buscaran dentro del otro una verdad que solo se revelara con la lengua, con la respiración, con el temblor de los labios. Ariadna sintió cómo su pecho se alzaba, cómo su piel se estremecía ante el contacto de sus manos, que esta vez se apoyaron en su cintura, firme pero sin invadir. Ella se aferró a su camisa, sintiendo bajo la tela el calor de su cuerpo, el leve temblor en sus músculos contenidos. Él la acercó con lentitud hasta que la envolvió completamente. El cuerpo de Raimundo era como un refugio, sólido, cálido, protector, pero también un terreno fértil para el deseo, un mapa por explorar. Sus manos bajaron por su espalda, lentas, reconociendo la curva de su cuerpo con una mezcla de veneración y deseo que le erizó la piel. Ariadna lo dejó hacer, entregándose al momento sin resistencia, con una confianza nacida del silencio compartido. Cuando finalmente la tumbó sobre la pequeña cama de la caravana, lo hizo con una lentitud que desbordaba respeto y fuego contenido. Se recostó a su lado y antes de avanzar más, le acarició el rostro una vez más, como si esa caricia sellara un pacto sagrado. Y fue allí, bajo la luz temblorosa de una vela, que Ariadna entendió. No era el deseo lo que la había llevado hasta él. Era el hambre de ser tocada con verdad, de ser sostenida, mirada, deseada con un fervor maduro, sin ego ni apuro. Un deseo profundo que no solo era carnal, sino existencial. Esa noche, en la caravana, entre las paredes cubiertas de memorias, Ariadna se permitió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Se permitió sentir. El amanecer llegó sin que Ariadna pudiera precisar en qué momento exacto la noche se convirtió en luz. La vela se había consumido por completo, dejando una línea de cera seca sobre la mesa de madera. En el interior de la caravana el aire olía a tela tibia,
a cuerpos entrelazados, a la huella invisible de lo compartido. No había palabras que describieran lo que había ocurrido entre ella y Raimundo, ni lo que seguía latiendo bajo su piel. Él dormía todavía, boca arriba, una mano abierta sobre el pecho y la otra enredada en la sábana arrugada. Su rostro tenía una paz que la conmovía. Ariadna lo observó en silencio, sentada al borde de la cama con la tela del rebozo, cubriéndole los hombros desnudos. Afuera, los pájaros empezaban a llenar el aire con sus primeras notas. Ella sintió que el mundo estaba detenido y al mismo tiempo giraba con una precisión nueva, diferente. Pasó sus dedos por su muñeca, donde aún sentía el eco del roce de las manos de él. Cada caricia de la noche anterior seguía presente en su cuerpo como una constelación invisible. No había sido solo una unión física ni un desahogo. Había algo más, más hondo, como si los cuerpos hubieran dicho lo que la boca no podía, como si hubieran sido testigos de algo sagrado y profano a la vez. Él abrió los ojos lentamente, no se sobresaltó, la miró como si ya supiera que ella lo estaría mirando. «Buenos días», murmuró con la voz aún grave por el sueño. «Buenos días», respondió ella sin moverse. El silencio volvió, pero ya no era incómodo. Había una intimidad suave flotando entre ellos, tejida a lo largo de horas de piel, susurros, temblores contenidos. Ella se acercó despacio, se inclinó y lo besó en la frente. Un beso calmo, sin urgencia, cargado de gratitud. Raimundo alargó la mano, la tomó por la cintura y la atrajo hacia él. No para retenerla, solo para recordarle que aún la sentía, que aún la quería cerca. Se quedaron así, enredados bajo la manta, sus cuerpos acoplados sin tensión, en una quietud cargada de deseo que aún no se había agotado. «No pensé que fueras a volver esta mañana», dijo él, rozando su espalda desnuda con los dedos, dibujando círculos lentos. «No me fui». Esa frase lo hizo sonreír, un gesto leve, íntimo, que le marcó la comisura de los labios. Más tarde, mientras desayunaban pan dulce con café aguado en una mesa diminuta dentro de la caravana, el día comenzó a entrar por las ventanas como una marea silenciosa. La cercanía entre ellos se mantenía viva en los pequeños gestos, la forma en que se rozaban las rodillas bajo la mesa, el modo en que ella le alisaba una arruga de la camisa con la punta del dedo, la mirada prolongada que compartían antes de decir algo simple, como si en cada frase hubiera una capa más profunda de significado. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Ariadna observando el borde de su taza. Raimundo no contestó de inmediato, se inclinó hacia adelante, apoyó los codos sobre la mesa y la miró con una expresión que no era indecisa, sino reflexiva. «No me gusta forzar el curso del río, prefiero seguirlo». Ella asintió, comprendía perfectamente lo que decía, porque sentía lo mismo, no quería respuestas definitivas ni promesas que no se pudieran cumplir. Lo único que quería era seguir tocando ese momento, estirarlo un poco más. Aquel día, por primera vez, Ariadna se quedó en la caravana más allá del desayuno. Se sentó en una esquina del pequeño sofá con un libro que no abrió, mientras Raimundo sacaba sus pinceles y se colocaba frente al caballete. Ella lo observaba sin hacer ruido, atenta al modo en que se concentraba, cómo cargaba el pincel con pigmento, cómo sostenía la paleta como si fuera una extensión de sí mismo. La caravana, en ese instante, parecía una extensión de su intimidad. Todo tenía otro color, otro ritmo. Afuera el viento hacía crujir las hojas secas, pero dentro el tiempo se sentía suspendido, como si los minutos se plegaran sobre sí mismos, y en esa lentitud la tensión entre ellos no se evaporaba, sino que maduraba, como una fruta que se calienta bajo el sol. Pasaron varias horas sin hablar, pero los ojos de Raimundo se levantaban con frecuencia para buscar los suyos. Cada vez que lo hacían, Ariadna sentía el cuerpo despertar, su espalda reaccionar, el pecho alzarse sin control. Una vez,
Él dejó el pincel y caminó hacia ella. No la tocó. Solo se detuvo frente a ella, la miró de arriba abajo como si quisiera memorizarla. Hay algo en tu forma de estar callada que grita más fuerte que 1000 voces. Ella no respondió. Se levantó despacio y se acercó a él. Sus cuerpos quedaron alineados, tan cerca que podían sentir el calor del otro sin tocarse. Ariadna alzó una mano y le tocó el rostro, rozando la línea de su barba. Raimundo cerró los ojos como si ese gesto le doliera por lo hermoso. Cuando sus labios se encontraron otra vez, lo hicieron con una profundidad distinta. No era el primer beso de la noche anterior. Este era más consciente, más cargado de lo que ya sabían. Las manos de él la tomaron por la cintura, esta vez con más decisión, y la atrajo con lentitud hacia sí. Ella se dejó llevar, hundiendo las manos en su espalda, sintiendo bajo la tela la tensión contenida de sus músculos. Él la guió hacia el sofá sin soltarla, y allí volvieron a encontrarse los cuerpos, sin sobresaltos, sin ruidos. Era como si supieran de memoria el lenguaje del otro. Sus dedos recorrieron la piel de Ariadna con una calma que no necesitaba palabras. Cada línea, cada curva, cada suspiro eran una pregunta y una respuesta. La pasión no era violenta, sino densa, prolongada, como una ola que avanza y retrocede una y otra vez, hasta que no queda nada seco en la orilla. Sus pechos se alzaban contra el pecho de él, sus piernas buscaban el hueco de su cintura, sus labios se abrían con una necesidad que no tenía nombre. El calor del deseo subía por la espalda, se alojaba en el estómago, vibraba en los muslos. Ella sentía cada beso como una ofrenda, cada caricia como una confesión, y mientras los cuerpos se rendían, Ariadna sintió que hacía algo que nunca había hecho con otro hombre. No solo entregarse, no solo dejarse amar. Lo que él le estaba enseñando, sin decirlo, era a detenerse, a estar presente, a sentir sin prisa, a desear sin ansiedad, a entregarse al instante como si el instante fuera todo lo que existe. Y en ese instante, entre el murmullo del viento y el crujir de la vieja caravana, Ariadna lo supo. Ya no podía regresar al punto en que no lo deseaba. Ya no podía fingir que no se había abierto una puerta. Ya no era una visitante temporal. Raimundo no era solo un vecino. Era su secreto, su calor, su refugio, su hogar dentro del cuerpo de otro. Ariadna comenzó a vivir los días con una nueva sensibilidad, como si todo lo que la rodeaba hubiera adquirido textura, sonido y color más intensos. La rutina en la casa de su madre seguía, sí, pero ahora estaba marcada por silencios cargados de significado. Un cambio invisible latía en su piel, uno que nadie más notaba, pero que ella sentía en cada paso, cada respiración, porque ahora su cuerpo recordaba, y en las horas más tranquilas del día su mente regresaba, una y otra vez, al pequeño universo que compartía con Raimundo dentro de su caravana. No hablaban de lo que estaban construyendo, ninguno se atrevía a llamarlo por su nombre, pero sus encuentros eran cada vez más frecuentes, más intensos y al mismo tiempo más sutiles. Había mañanas en que ella caminaba por el sendero con una canasta de pan o fruta solo para tener una excusa, y al cruzar la puerta bastaba con el cruce de sus miradas para que todo lo demás perdiera sentido. La conversación fluía como agua tibia, pero el verdadero diálogo ocurría en el roce accidental de los dedos al pasar una taza, en la manera en que sus hombros se rozaban al mirar juntos un lienzo, en el modo en que la voz de él se volvía más grave cuando la llamaba por su nombre apenas por lo bajo. Una tarde, después de una lluvia tenue, el cielo se abrió con una claridad extraña. La tierra olía a humedad y hojas nuevas, y la caravana parecía más viva que nunca, envuelta en la luz dorada que filtraban los árboles. Ariadna llegó sin avisar y lo encontró sentado junto a la ventana con un cuaderno en las manos y los lentes bajos en la nariz. —¿Te interrumpo?
preguntó ella, apoyándose contra el marco de la puerta. Tú nunca interrumpes. Tú cambias el ritmo. La frase la tocó de una forma que no esperaba. Le dolió dulcemente en el pecho, como si nombrara algo que no se atrevía a decir en voz alta. Entró, dejó su bolsa a un lado y se sentó en el suelo, entre sus piernas, dándole la espalda. Raimundo la rodeó con los brazos sin preguntar, como si sus cuerpos supieran perfectamente cómo acomodarse en la geometría del otro. Ella apoyó la cabeza en su muslo y durante largos minutos no hicieron nada más que estar así, respirando el mismo aire, sintiendo la vibración lenta de la piel contra la piel. ¿Qué escribías?, preguntó alzando la vista hacia él. Trazos, pensamientos, algunos sobre ti. Ariadna giró sobre sí misma, se puso de rodillas frente a él y le tomó el rostro entre las manos. No lo besó. No hizo falta. Lo miró a los ojos como si buscara una promesa escondida. No sé qué somos, dijo, pero cada vez que estoy contigo siento que me encuentro. Él la tomó por la cintura, con fuerza serena, y la acercó a su regazo. Su voz salió baja, cálida, profunda. No somos una definición, somos esto. Y la besó. Un beso largo, hondo, como si cada día anterior lo hubiera estado esperando. Las manos de él la rodearon con una necesidad que ya no se escondía, y ella se aferró a sus hombros, sintiendo cómo el deseo se encendía despacio, como el inicio de una fogata que aún no ha estallado en llamas, pero que arde con una intensidad más duradera. Se levantaron sin soltarse. Raimundo la condujo hacia la cama estrecha con la precisión de quien no quiere romper un hechizo. La recostó con cuidado, la observó largo rato, como si cada parte de su cuerpo fuera un paisaje que deseaba recorrer con los ojos antes que con las manos. Ariadna se sentía expuesta, sí, pero también adorada, no con idealización, sino con verdad. Él deslizó las manos por sus muslos, ascendiendo con lentitud, deteniéndose en cada curva, en cada sombra de piel que le revelaba nuevos secretos. Los labios de Ariadna se entreabrían con cada caricia, su respiración acelerada dibujaba un ritmo nuevo, uno que él entendía sin necesidad de guías. Las ropas cayeron sin apuro, no eran estorbos, sino velos que se levantaban con reverencia. Cada parte de su cuerpo desnudado era tocada con una mezcla de ternura y hambre que la hacía temblar. Raimundo no buscaba poseerla, la recorría, como quien sube una montaña no para conquistarla, sino para entender su forma, su silencio, su altura. Cuando finalmente se unieron, fue con un estremecimiento que partió desde lo más profundo de ambos. No fue rápido, ni perfecto, fue humano. Fue necesario. Los movimientos eran pausados, como si quisieran memorizar cada encuentro de sus caderas, cada jadeo que se escapaba sin permiso, cada temblor que nacía desde la columna y explotaba en la boca. Las manos de ella le acariciaban la espalda con una devoción antigua, como si lo conociera desde antes de sí misma, y él la miraba como si en sus ojos hubiera encontrado el reflejo exacto de todo lo que había buscado sin saberlo. Después del éxtasis no se separaron, permanecieron piel con piel, entrelazados, escuchando sus respiraciones calmarse, el corazón marcando un compás nuevo. Ariadna le rozó el pecho con los labios, sintiendo el latido bajo la piel, como si quisiera asegurarse de que él también estaba en el mismo lugar emocional donde ella había llegado. Nunca pensé que desearía quedarme tanto tiempo en un solo lugar, susurró ella, sin levantar la cabeza. Yo tampoco pensé que volvería a querer que alguien se quedara, respondió él. El sol caía detrás de las hojas y la caravana se llenaba de sombras suaves, de reflejos anaranjados que bailaban sobre sus cuerpos desnudos. Ariadna sintió que algo en su interior había cambiado de forma, como si una herida vieja hubiera comenzado a cerrarse, no con olvido, sino con un nuevo significado. Ya no pensaba en lo que los demás dirían,
ni en la diferencia de edades, ni en el tiempo. Pensaba solo en esto, en la forma en que él la miraba cuando creía que ella no lo veía, en cómo la tocaba como si cada rincón de su cuerpo fuera valioso, en cómo, al estar entre sus brazos, sentía por fin que pertenecía a algo sin necesidad de explicarlo. Y mientras la noche los cubría de nuevo, Ariadna entendió que había algo aún más profundo que el deseo de quedarse. La última semana de noviembre trajo consigo un frío inesperado. Las mañanas amanecían con la tierra cubierta de escarcha tenue y el aire olía a leña recién encendida. El pueblo se adormecía temprano bajo cobijas pesadas, pero dentro de la caravana el mundo seguía vibrando con una intensidad propia, un microcosmos cálido donde el tiempo no obedecía los relojes ni las estaciones. Ariadna ya no tocaba la puerta. Raimundo solía dejarla entreabierta, como una invitación silenciosa que ella entendía sin necesidad de palabras. La familiaridad entre ellos se había tejido como una red invisible. Los silencios eran cómodos, las miradas constantes, los gestos cargados de intención. Y sin embargo, con cada encuentro, el deseo no menguaba. Al contrario, se volvía más denso, más hondo, más enraizado en todo lo que no decían. Esa noche, ella llegó envuelta en un abrigo largo y una bufanda que le cubría la mitad del rostro. Había llovido durante el día y el aroma de tierra mojada todavía flotaba en el aire. Raimundo la esperaba dentro, junto a la estufa encendida, con una taza de infusión caliente entre las manos. «Parece que trajiste el invierno contigo», murmuró al verla entrar, su voz más baja que de costumbre. Ella se quitó la bufanda con lentitud y cuando sus ojos se encontraron, ninguno sonrió. No hacía falta. La intensidad de la mirada decía todo. Cerró la puerta tras de sí y se acercó a él, dejando caer el abrigo sobre una silla. Debajo vestía solo una blusa ligera de algodón, casi transparente bajo la luz cálida. Raimundo la observó en silencio, con los ojos oscuros como la tierra antes de llover. «Hoy no vine a conversar», dijo ella sin rodeos. Él dejó la taza sobre la mesa, se puso de pie con lentitud y cuando se acercó a ella, el calor de su cuerpo precedió al contacto. No la tocó de inmediato, solo permaneció a escasos centímetros, mirándola con una calma tan intensa que la piel de Ariadna se erizó sin que él la hubiera rozado aún. «¿Y qué viniste a hacer?», preguntó sin provocación, sin duda, solo con la voz cargada de una ternura densa, grave, casi indecente por lo sincera. Ella alzó la mano y le desabotonó la camisa, uno a uno, sin apuro. Sus dedos estaban fríos, pero su respiración era caliente. Raimundo cerró los ojos por un instante al sentir el contacto en su pecho. Cuando volvió a abrirlos, sus manos buscaron la cintura de Ariadna y la acercaron con un gesto firme. No se besaron de inmediato, solo se respiraron. Se tocaron apenas con las frentes como si necesitaran esa conexión antes de caer, una vez más, en el abismo compartido. Y entonces, sin palabras, la llevó hacia la cama. Sus pasos lentos, los cuerpos alineados en un ritual que ya era suyo. La blusa de Ariadna cayó como un suspiro y la piel de ambos se reconoció de nuevo con hambre paciente. No era apresurado, pero sí inevitable. Raimundo la acariciaba como quien recorre un camino sagrado, con los dedos primero, luego con los labios, sin saltarse ninguna estación. Los gemidos eran bajos, guturales, como si no quisieran romper el silencio que los envolvía. Sus cuerpos se fundieron con la cadencia de lo eterno. Ya no era novedad, era pertenencia. Él se movía dentro de ella como si la conociera desde antes del tiempo, como si supiera cada pliegue, cada temblor, cada respiración entrecortada. Ariadna lo sentía con todo el cuerpo, con cada célula, como si el mundo se redujera al calor de sus pieles, al roce de sus bocas, al latido común que los envolvía.
Cuando el clímax llegó, fue como una ola que arrasa con dulzura. No explotó, se desplegó. Los estremecimientos fueron lentos, profundos, casi espirituales. Después no se separaron. Raimundo la sostuvo con una delicadeza que rozaba la devoción. Le acarició el cabello mientras ella permanecía sobre su pecho, los dedos dibujando espirales lentas sobre su abdomen. ¿Te das cuenta de lo que hiciste conmigo?, susurró él después de un largo silencio. ¿Qué hice?, preguntó Ariadna con la voz adormilada por la saciedad. Me hiciste querer vivir en presente, todo el tiempo. Ella lo miró y su rostro se quebró un poco por dentro, porque en esa frase cabía todo: el deseo, la intimidad, el temor, la entrega, y también el dolor sutil de saber que ese presente era tan frágil como perfecto. Esa noche durmieron abrazados, pero al amanecer Ariadna despertó antes que él. Se vistió con lentitud, recogió su abrigo y lo observó dormir, con la cara entre la almohada y la mano sobre el colchón, abierta, como esperando que ella volviera a enredarse allí. Salió en silencio. El camino de regreso a casa fue largo, aunque solo fueran unos pocos minutos. El aire era frío, las hojas secas crujían bajo sus pasos, pero dentro de ella todo ardía aún, como un rescoldo que no se apaga con el viento. Esa fue la última noche que compartieron en la caravana, no porque se evitaban, no porque lo que había entre ellos se hubiera quebrado, sino porque algo se había cumplido, como si el fuego, tras quemar, hubiera dejado ceniza fértil. Raimundo continuó con su vida y Ariadna volvió a la ciudad semanas después, pero en sus cuerpos quedó la memoria de cada caricia, de cada beso suspendido, de cada palabra no dicha y sobre todo del instante en que entendieron que no siempre se ama con promesas. A veces el amor llega en una caravana vieja, en el roce de dos respiraciones nocturnas, en el temblor de dos cuerpos que, al encontrarse, se hacen casa el uno en el otro. Y eso, pensaba Ariadna cada vez que cerraba los ojos, no se olvida nunca.